se llama? Me llamo Eddy Merckx. ¿Cuántos años tiene? Tengo 23, cumplo 24 en junio. ¿Y cómo se gana la vida? Pues soy ciclista. Se necesita ambición. Hay que saber enfrentarse incluso con uno mismo. Y nunca hay que estar satisfecho de uno mismo demasiado pronto. Así se llega lejos. Eddy no decía nada, solo peleaba y ganaba. Y ganaba a menudo. Ningún hombre ha dominado este deporte como lo domina usted. ¿No tiene miedo a la larga de ofender un poco a la gente? Eddy Merckx. Hay quien dice que es un poco exagerado. Eddy Merckx tiene una necesidad visceral de ganar. Menos mal que no llegó en 1965 y 1966, cuando yo aún estaba en todo mi esplendor. No me esperaba que fuera a convertirse en tal fenómeno. Eddy podía con los sprints, Eddy podía con la contrarreloj, Eddy podía con la montaña. ¿Qué es con lo que no podía? Lo decíamos entonces y lo decimos ahora. Hay más de un Merckx. Es imposible. Merckx siempre corría para ganar, se tratase de una carrera de la Copa del Mundo de ciclismo, de un Tour de Francia, de un Giro o de un campeonato del mundo. Hacía lo que fuera para ganar. Así era Merckx. No le llamaban el caníbal sin motivos. Siempre soñó con ser ciclista. Cuando era pequeño organizaba el Tour de Francia durante las vacaciones de verano. Pero él siempre tenía que ganar. Ya desde pequeñito tuvo un gran espíritu competitivo. Era todo un kamikaze. Hacía lo que fuera para ganar. Y en Woluwe-Saint-Pierre le llamaban Tour de Francia. Yo creo que para intentar entender a Merckx hay que tener en cuenta su entorno, sus padres. Es posible que toda la historia de Merckx esté basada en esa ambivalencia. Tenía el carácter fuerte y la obstinación de Jules, su padre, y la emotividad y la generosidad de su madre, Jenny. ¿Está orgullosa como madre? Sí, estoy feliz. Sobre todo por él. Porque sé que a él le hace feliz. Y si él es feliz, yo también. En cierto momento, insistió mucho en que quería ser ciclista. Al principio me causó mucha tristeza, pero cuando vi que de lo contrario no sería feliz, me armé de valor y permití que se hiciera ciclista. Mi madre era una persona muy dulce y muy generosa. Le salía de dentro a ayudar a la gente. Sí, esas son las palomas de Eddy. ¿Juega usted a menudo con ellas? No, nunca jugamos con ellas. Son solo para cría. Después se sacrifican y Eddy se las come. ¿Se las come Eddy? Mi padre trabajaba día y noche y siempre estaba muy activo. Se encargaba de todo lo que hubiera que hacer en casa. Era una persona tremendamente perseverante. Mi padre era justo y equitativo, pero muy estricto. Eddy se llevó más de un bofetón. El padre de Eddy era muy severo con su hijo. Eddy era hiperactivo. Tenía déficit de atención. Y su padre no podía controlarlo y a veces le daba azotes. Y Eddy se decía a sí mismo que se lo merecía. A veces la situación era más grave. El padre le ponía la cabeza debajo del grifo y dejaba que corriera el agua. Eddy recuerda que así se calmaba.
Y añade que merecía aquella severidad porque era un sinvergüenza. Parece que, aunque es joven, tiene los pies sobre la tierra. ¿Qué es lo que quiere conseguir a través del ciclismo? Sobre todo, me gustaría llegar a vivir de ello. Y si me fuera muy bien, intentaría correr el Tour de Francia e incluso ganarlo. Pero es usted muy ambicioso. Quiere llegar lejos y rápido. ¿Cuánto tiempo se da para hacer una gran carrera y llegar a la cumbre? Pues yo creo que de aquí a 2 o 3 años sabré si valgo o no. La primera gran victoria internacional de Eddy Merckx data de 1964, en el Campeonato del Mundo de Ciclismo para aficionados en Sallanches. Eddy Merckx, l'un des plus grands champions de la nouvelle génération, donne à la Belgique un titre de champion du monde, le titre des amateurs. Incluso sin saber nada de ciclismo, se notaba que aquel hombre tenía algo especial, carisma. Eddy Merckx hizo su debut profesional en el equipo Solo Superia. El gran líder de aquel equipo era Rick Van Looy. Pero pronto fue obvio que el principal temor de Van Looy era que Eddy Merckx le superase. Es un hombre introvertido, tímido, con una gran voluntad y ansia de ganarlo todo. Gianni Motta, ¿quién ganará mañana? El primero. ¿Y quién llegará el primero? No lo sé, puede que Merckx. Otra vez. Tras abandonar el equipo de Van Looy en 1966, Merckx se fue a Peugeot. Ganó así la primera competición clásica en la que participó en el 66, la Milán-San Remo. Van der Vleuten, qui vient de répliquer au démarrage d'Eddy Merckx, qui semble étonnamment frais, très fort actuellement. Merckx devant Janssen, Van der Vleuten aussi. Rien de joué encore. Merckx en tête, à 50 mètres de la ligne Eddy Merckx. Premier Merckx, deuxième Stage, troisième Janssen. Yo creo que Merckx es uno de los mejores corredores belgas, porque es muy completo. Para Eddy Merckx, ser campeón del mundo en 1967, con 22 años, fue algo importantísimo. Era su principal tarjeta de visita. Aquello le hizo muy feliz. Y como pasó a un equipo italiano en el 68, pudo demostrar que era el gran talento de los años venideros. ¿Cree que llegará a ser más fuerte? Sí, el médico dice que alcanzamos nuestra mayor fortaleza a los 23 o 24 años. Así que tengo la esperanza de ser aún más fuerte. Édouard Merckx, consentez-vous à prendre pour épouse légitime Claudine Akou? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Cuando nos lo anunció, nos dolió un poco, porque fue muy repentino. Sabíamos que conocía a la señorita Akou, pero teníamos cierto miedo, porque Bélgica esperaba mucho de Eddy y pensábamos apoyarle. Pero la señorita Akou podía hacerlo tan bien como nosotros. En 1969 fue un año crucial para Merckx. No olvidemos que un año antes había dejado el equipo francés Peugeot para fichar por un equipo italiano, Faema. ¿Qué era Faema? Era una gran empresa de fabricación de cafeteras, cuyos propietarios eran unos apasionados del ciclismo. Eran conocidos porque solían fichar a los mejores corredores para su equipo. En aquel momento el ciclismo italiano, o al menos los equipos italianos, eran los mejor organizados. Entre Merckx e Italia hay una auténtica relación de amor. Eddy ama Italia e Italia ama a Eddy. Y sobre todo fue en las carreteras italianas donde fuimos conscientes del alcance del fenómeno. Nella Milano-San Remo ha iscritto il suo nome sul libro d'oro per la terza volta. He ganado varias carreras importantes en Italia
He ganado el Giro de Italia. Los italianos ya no quieren que les gane Merckx. Quieren ganar ellos a Merckx, cueste lo que cueste. Merckx corrió el Giro de Italia de 1969 porque tenía que hacerlo. Faema tenía sus intereses, pero él ya estaba pensando en el Tour de Francia. I due grandi rivali del ciclismo attuale, vale dire Eddy Merckx e Felice Gimondi. Le dijimos al equipo que si quería que Eddy diera lo mejor de sí, tenían que ayudarle todo lo posible. Pero había ocasiones en las que él ganaba las etapas sin mucho esfuerzo. Los italianos se ponían a competir entre ellos, así que él se aprovechaba y les ganaba sprintando. ¿Cómo es posible que le esté costando tanto reaccionar en esta parte del Giro de Italia que conoce tan bien? Puedo asegurarle que Merckx no es el mismo del año pasado. Ha mejorado desde entonces. Tiene más experiencia. Eddy se puso el maillot rosa de líder y aventajaba a Gimondi en casi 2 minutos. Normalmente solía ganar este. Felice Gimondi, tengo la impresión de que en cierto modo el Giro de Italia se ha acabado. Pero nadie sospechaba que en Savona estallaría una bomba. Esta mañana a las 10:30, cuando presenciamos la salida, el ambiente era sombrío. No era la fiesta habitual previa al comienzo de la carrera. El gran campeón belga ha dado positivo esta mañana en el control antidopaje, por lo que deja de ser líder de la clasificación del 52 Giro de Italia y ha sido asimismo expulsado de la carrera. La penalización es 1 mes de suspensión. Eddy Merckx no podrá participar en el Tour de Francia. Lamentablemente, fui el primero en enterarme de la mala noticia en Savona. Se me cayó el mundo encima. Lei, signor Merckx, sostiene di non essersi drogato. Qual è stata la sua prima reazione non appena ha saputo che era stata trovata positività nelle sue analisi? Ma io non so che dire, io non capisco niente, perché io sono sicuro di aver preso niente, sicuro. Si dice anche che se lei avesse dovuto fare ricorso al doping lo avrebbe fatto nella tappa cronometro e non certo nella tappa di ieri, che era una semplice tappa di trasferimento. Guarda, nelle cose questo va. Io credo stare regolare sempre e sportivi. Per quello. In de Ronde van Italië. Gisteren na die rit ben ik onmiddellijk wel opnieuw de eerste naar de controle gegaan. Ja, kijk. Pocas veces un deportista ha causado tanta conmoción en su país como lo ha hecho Eddy Merckx en Bélgica estos días. Los periódicos opinan que podría haber sido víctima de un acto fraudulento en Italia. Díganos, ¿cómo ve el futuro de Eddy? Pienso que si le sancionan, será el fin de su carrera. ¿Cree que lo dejará? Sí. Siempre lo ha dicho. Si me hacen algo así, lo dejo. Se acabó. En aquella época, los controles se hacían de una forma un tanto extraña. En cualquier caso, nunca sabremos a ciencia cierta qué pasó ni cómo. Pero Eddy se mantuvo positivo y punto. Fue un cataclismo. Savona fue una página negra en su historia. Eddy no quiso volver a hablar de ello. No volvió a ser el mismo, nunca más. Se volvió mucho más cerrado, desconfiado, sospechoso. Le costaba confiar en la gente. Sentía que le habían engañado, que le habían traicionado. Yo estoy convencido y tengo pruebas de que una persona que estuvo presente en el control contaminó la muestra. Los miembros del comité director de la Federación Internacional de Ciclismo Profesional
reunidos el 14 de junio de 1969 en Bruselas, en la sede de la Federación Internacional de Ciclismo Profesional, a fin de examinar el recurso de la Real Liga Belga de Ciclismo de la decisión de la Federación Italiana de Ciclismo de suspender al corredor Eddy Merckx del 2 de junio al 1 de julio de 1969 por dopaje en el reciente Giro de Italia. Tras haber examinado las pruebas, la Federación Internacional, al enterarse de que Faema había recurrido a la justicia, probablemente redujo varios días de suspensión para permitirle participar en el Tour de Francia. Eddy Merckx es como un boxeador. Cuando recibe un golpe, se levanta y contraataca. Y cuando más fuerte es el golpe que recibe, más fuerte pega. Toda Bélgica exige que participe en el Tour y que lo gane, así que haremos todo lo posible. El día en que se supo que podría correr el Tour de Francia, se puso manos a la obra a entrenar. Era demasiado, kilómetros y kilómetros. Y no iba de paseo, corría. Por aquel entonces, nuestros entrenamientos consistían en al menos 200 kilómetros al día. ¿Por qué les importa tanto a los belgas una victoria en el Tour de Francia? ¿Es porque hace 30 años que Bélgica no gana uno? Sí, eso es precisamente. Además, él es consciente de que si se corre el Tour de Francia y él no está, conllevará para él una pérdida de prestigio. Eddy no soporta las injusticias. Y estaba deseando demostrar que quería ganar el Tour de Francia a cualquier precio. Première étape du 56e Tour de France organisé par l'équipe et le Parisien Libéré. Dernier kilomètre et qui nous emmène à Woluwe-Saint-Pierre, une ville à proximité de Bruxelles et qui a également l'honneur d'abriter le domicile d'Eddy Merckx. En Francia se encuentran los mejores corredores del mundo. Dan el 100%. No, el 100% no, el 200%. Y 21 días es mucho tiempo. Es una prueba extremadamente estresante. Todo el mundo está allí, están presentes todos los países. Hay que ser muy fuerte para soportar la presión de los medios. On avait l'impression ce matin que toute la Belgique s'était donné rendez-vous sur les bords du Tour de France pour admirer surtout Eddy Merckx. Car Eddy Merckx est l'idole numéro 1, encore plus idole qu'il y a un mois après cette affaire du Tour d'Italie. Et Eddy Merckx est vraiment le roi des Belges en ce moment sur le plan cycliste. Se lo tomó como una revancha. Pero los demás lo esperaban impacientes para saber si realmente se le había engañado en el Giro o si había tomado algo. En aquel momento, Merckx estaba sobreexcitado, totalmente, y su objetivo no era solo ganar y conseguir el maillot amarillo, sino acabar con la competencia. Su idea era que nadie consiguiera ganarle. Encontrar la manera, hacer lo posible. Lo que hizo entre Luchon y Muren fue absolutamente monstruoso. De repente se separó del pelotón y los dejó a todos atrás. 180 kilómetros solo. Una bestia. Era una bestia. En haut du Tourmalet, il avait une légère avance sur ses poursuivants, mais de quelques secondes seulement. Et à ce moment-là, prenant des risques formidables, il fonçait dans la descente. Et vous vous souvenez que lorsqu'il s'agit de descente, un homme comme Coppi disait que nul n'est à l'abri du risque dans la montagne, que les longues descentes en épingle à cheveux d'une route ravinée. Il ajoutait, lorsque la route paraît excellente, on fonce grisé.
par le sifflement de l'air, l'esprit devient euphorique et l'obstacle vous surprend et peut surgir à tout moment. Lui, et si les Belges m'entendent, il faut qu'ils sachent que cet homme qui paraît sur leur écran, il faut qu'ils sachent que cet homme qui va gagner le Tour de France, parce qu'il n'est pas possible qu'entre maintenant et Paris, fût-ce au Puy-de-Dôme, fût-ce dans l'étape Créteil-Vincennes, il n'est pas possible que le destin abatte cet homme qui aura dominé le Tour de France de la tête et des épaules et de toute la hauteur de sa classe. Il n'est pas possible que cet homme soit battu. Un homme qui aura dominé ce Tour de la tête et des épaules, cet homme, vous le connaissez, cet homme, nous vous l'avons nommé 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Eddy Merckx, il avait au col du Tourmalet 5 secondes d'avance. Tout de suite, il a 7 minutes 15. No quiero calumniar a aquellos que acabaron después que él aquel día, porque entre ellos había muy buenos campeones. Pero recuerdo una reflexión que le hice a uno de ellos. Él no se dedica a lo mismo que vosotros. Y aquella persona en cuestión, alguien muy conocido, me contestó: efectivamente, tengo que plantearme esa pregunta. En el Tour del 69 vimos al mejor Eddy Merckx. No había nadie mejor. Desde entonces se forjó una reputación de corredor invencible. La estación de París Norte da la bienvenida a sus amigos belgas. Para acceder a la meta del Tour de Francia, bajen por la izquierda hacia el metro. La última etapa. Mi madre fue a París. Quería estar sola en la tribuna para vivir ese ambiente y vivir la experiencia cuando su hijo llegara a París. Yo creo que en París había como mínimo 1 millón de belgas. Era mi época de exámenes, así que mi padre y yo nos quedamos en casa y lo seguimos por la televisión. Fue todo un triunfo. No todos los ciclistas pueden ganar el Tour de Francia. Y si algún día consigues ponerte el maillot amarillo, es un día maravilloso. Eres el rey cuando llevas el maillot. Es mágico. Aquel día vi llorar a mi padre por primera vez. Mi padre era una persona dura, pero después de la tensión y de los nervios de aquellas 26 etapas, sintió alivio, alegría. Además, mi padre nunca bebía champán, pero aquel día nos tomamos 2 o 3 copas juntos. Cuando Eddy era niño, su padre le hizo sentir durante mucho tiempo que nada se le daba bien. Al destacar como ciclista, quiso demostrarle que era capaz de conseguir algo. A finales de los años 60, Bélgica estaba dividida entre los flamencos y los francófonos. Los flamencos tenían miedo de ser absorbidos por los franceses, y Eddy era una mezcla de ambos. Flamencos y francófonos le apoyaban. En aquella época, vi incluso en televisión una pancarta que decía Eddy Merckx para primer ministro. Trascendía todos los problemas comunitarios a los que se enfrentaba nuestro país. La ciudad de Bruselas le homenajea. Al verlo, ¿cómo no pensar en el triunfo reservado por la antigua Roma a sus guerreros victoriosos? Cuando entró triunfante en la Grand Place de Bruselas, yo ya trabajaba. Le pedí a mi jefe que me dejara ir a verle. Aquello estaba abarrotado. El ambiente era increíble y yo estaba muy orgullosa de mi hermano, porque todo el mundo le gritaba «Eddy, Eddy, Eddy». Fue espectacular. Y yo estaba muy orgullosa de ser su hermana. Cuando salió al balcón, agitó la mano de manera muy modesta. Aunque se sentía muy orgulloso y muy feliz en su interior, no se esperaba toda aquella atención y le desconcertaba un poco el ser una persona tan importante para los belgas. En el mes de julio, Eddy Merckx cumplió el sueño de su vida. Y en septiembre casi pierde la vida. Es importante saberlo. Pudo haber perdido la vida.
Ha caído de cabeza. De cabeza, sí. Usted estaba junto a él en ese momento. ¿Pasó miedo? Sí, mucho miedo. Sobre todo porque el entrenador también estaba y había dos camilleros que le miraron y dijeron, está muerto. Al parecer, el cuero del casco se partió y se quedó a 1 milímetro de distancia. El casco se partió en dos. Eddie ha sufrido un accidente muy grave. El accidente de Blois ha sido una especie de punto de inflexión. ¿Su miedo ha crecido hoy? Pienso más en ello, sí. Pienso mucho más que antes en ello. Porque en el fondo todo pende de un hilo y no nos damos cuenta. ¿Y cree que Eddie se ha dado cuenta hoy de que de no ser por unos centímetros, por unos milímetros, su carrera habría acabado? Sí, por supuesto, y no solo su carrera. Podría haber sido mucho más que eso. Después de lo de Blois, no volvió a ser el mismo. Al principio se hablaba sobre todo de la pierna izquierda que le molestaba. Pero lo que más le influyó el resto de su carrera fue una distensión en la cadera y el desplazamiento de la pelvis. Cuando Eddie tenía que escalar, le causaba enormes dolores en la espalda, así que tuvo que hacer algunos ajustes en su sillín, subirlo, bajarlo, para intentar atenuar el dolor. Después de su caída en Blois, solo quedaba medio Merckx. Pero cuando piensas en todo lo que ganó después... Chaque année, Eddy Merckx nous étonne. Il était plus fort en 68 qu'en 67, plus fort en 69 qu'en 68, et on peut affirmer assurément qu'il est plus fort en 70 qu'en 69. Enhorabuena, Eddie. El vencedor ha mejorado su tiempo récord de 1969 y ha ganado la París-Niza por segundo año consecutivo con más de 2 minutos de diferencia sobre el segundo, Luis Ocaña. Eddy Merckx, ese supercampeón, el mayor campeón que el ciclismo ha conocido. No olvidemos que repite la hazaña de Coppi de Anquetil, el doblete, el extraordinario doblete Giro Tour. ¿Cómo va todo con la hija de Eddy Merckx? La pequeña Sabrina. Claudine, ¿cómo está? Muy bien. La he dejado en casa porque aún es muy pequeña, pero está muy bien. Eddie está deseando verla. Después de un tiempo, la prensa extranjera se cansó de tantas victorias de Eddy Merckx. Querían que hubiera otros campeones que pudieran vencer a Eddy Merckx, desafiarle, porque de lo contrario, contaban siempre la misma historia. Eddy Merckx volvió a ganar la carrera. La prensa francesa y los franceses se pusieron muy contentos de que tuviera un rival como Luis Ocaña. Luis Ocaña era como un torero, impetuoso. Era excesivo. Ocaña era un corredor cambiante, por decirlo de alguna manera. Cuando estaba en forma, nada se le resistía. Era español, vivía en Francia y corría en el equipo francés Vic. Era una especie de francés de adopción, con el objetivo principal en la vida de ganar algún día el Tour de Francia. Étape, Grenoble-Orsières-Merlette, 134 km. Permettez-moi de vous dire que cette étape restera dans les annales du Tour et dans l'histoire du sport en général. Le Tour a pris cet après-midi une dimension nouvelle. L'homme de tête, eh bien, vous allez le voir dans quelques instants, dans quelques secondes, c'est l'Espagnol Luis Ocaña, auteur d'une performance de haute portée. L'Espagnol Luis Ocaña est en train peut-être de remporter... En el Tour del 71 desafió a Eddy Merckx y le infligió la más amarga de las derrotas. Le ganó por 9 minutos en la etapa de Orsières-Merlette, una etapa de montaña, lo nunca visto. Aquel día consiguió una hazaña incomprensible. Pero quizá fue demasiado impulsivo y no estuvo suficientemente atento a Eddie, creo. Si Merckx se propone subir en la clasificación, seguirá peleando y dándolo todo. Esa es su forma de ser.
Es un luchador incansable, nunca se deja ganar y siempre sigue hacia adelante. Il y a beaucoup de vent, les éclairs claquent de partout, le vent souffle, il fait froid là-haut. Vers 1 kilomètre du sommet, c'est-à-dire 5 kilomètres de l'arrivée, j'ai l'avalanche. En el descenso nos pilló una tormenta, una cosa terrible. Los frenos no respondían. Teníamos que frenar con los pies contra el suelo. Eddie se cayó en una curva. Se levantó al momento, volvió a arrancar, y Luis venía detrás y se cayó en la misma curva. Yo llegué justo detrás. Era imposible esquivar a Ocaña. Lo arrollé y también me caí. Luego le tocó a Agostino. Ese maillot amarillo que está en la cama a su lado. Han puesto ahí ese maillot amarillo, pero no debería estar. Merckx se ha negado a ponérselo hoy. ¿Le agradece el gesto? Sí, se lo agradezco, pero la carrera sí lo ha querido, así que hay que seguir adelante. No hay motivos para que no se lo ponga. Francia ama más a los perdedores, más que a los ganadores. El público francés, que tenía a Luis como favorito, como ídolo, estaba más del lado de Luis que de Eddie. Para todos, el ganador moral era Luis. Saluda al pueblo parisino y le agradece su apoyo. Y cuando los franceses escriben y proclaman que de no haberse caído, Ocaña habría ganado el último Tour de Francia, ¿qué piensa? ¿Cómo reacciona? Yo creo que cada uno tiene su opinión. Yo tengo la mía, y creo que una carrera nunca se gana hasta que no se cruza la meta. ¿Le quita el sueño el Tour del 72? ¿Qué va? En absoluto. Estoy deseando estar en la salida para demostrar lo contrario. Señoras y señores, buenas tardes. El Tour de Francia ha terminado. Eddy Merckx se proclama vencedor por cuarta vez consecutiva. Suele decirse que los ciclistas deberían a veces saltarse un año del Tour de Francia para no fatigarse demasiado y no poner en peligro el resto de su carrera. Yo creo que el Tour de Francia es la prueba reina de la temporada. Así que me parece complicado que un corredor no participe en ella. Este año ha querido dejar las cosas claras. En el Tour de Francia ha habido una gran rivalidad entre Luis Ocaña y usted. Ha competido en 4 Tours de Francia y ha ganado los 4. Ha pasado momentos difíciles estos últimos días. Se ha lesionado. ¿Habrá que esperar mucho para encontrar a alguien que sea capaz de vencerle? Era evidente que la prensa belga estaba muy satisfecha por las numerosas victorias de Eddy Merckx, pero su homóloga francesa no apreciaba que ganara siempre el Tour. De hecho, Eddy Merckx tenía un defecto. Era belga, no francés, y eso le valió abundantes críticas. Señora Merckx, es usted la esposa de un campeón. ¿Es difícil de sobrellevar esa condición? Yo creo que no. Si se hace con amor, no hay nada difícil en la vida. ¿Le gusta el ciclismo, señora? Me gusta por Eddie. Si tuviera la posibilidad de cumplir uno de sus deseos más ansiados, ¿cuál sería? Es muy difícil de responder. En este momento sería vivir, aunque fuera solo unos días, una auténtica vida familiar. La admiro porque siempre se quedó en la sombra. Nunca quiso aparecer en primer plano con él y crió a sus hijos sola, con un padre ausente. No fue fácil. Detrás de un hombre fuerte debe haber una mujer fuerte.
Eddy Merckx es el eterno insatisfecho. Le faltaba en su extraordinario palmarés. Habló del récord de la hora, un récord que no se ha superado desde hace 4 años y que sigue perteneciendo al danés Ritter, con 68 kilómetros 653 metros. Este fin de semana, Eddy Merckx viajará a México, donde espera batir ese récord de la hora. He sabido que en estos momentos es, sin duda, el corredor que domina la generación a nivel internacional. Es el mejor, pero no creo que tenga una preparación adecuada para el récord de la hora. Decir que Eddy Merckx no es corredor de pista es mucho decir, porque ha corrido en condiciones muy variadas, pero no creo que esté hecho para el récord de la hora. Lo había ganado todo. Había vencido a todo el mundo. A todos. Faltaba vencerse a sí mismo. Voilà, il est parti, il abandonne des coups de téléphone. Peu de chance, Eddy. Et maintenant, nous allons tout de suite savoir combien de temps il va mettre pour le premier tour arrêté. C'est-à-dire, vous savez qu'hier, il avait fait 27 secondes avec ses collants, etc. Maintenant, ses départs arrêtés. Pour le reste, il va falloir toujours faire 24, 5. Il fonce littéralement. Il arrive déjà en face de la ligne d'arrivée. Je vais vous dire, s'il est dans le banc. Oui, il fait 26 et quelque chose au premier tour, à peu près 1 seconde de mieux qu'hier. Eddy Merckx estaba decidido a batir el récord de la hora. Fausto Coppi y Jack Anquetil lo hicieron. Todos los campeones lo habían hecho. Il roule d'une façon merveilleuse. Il est bien sur son vélo. Je pense que le plus dur, c'est d'arriver à la lumière. Aquel día, Merckx tenía mucho más que perder que ganar. Je crois tout de même qu'il n'a plus son allure de tout à l'heure. Il cherche indiscutablement dans son ensemble. Il donne son coup de train. Je regarde combien maintenant. Ça fait 53 minutes. Encore 7 petites minutes qui sont terriblement longues. Et dites-moi, top de Eddy Merckx declaró que el récord de la hora fue el momento más difícil y más duro de su carrera. Quelle affaire! Quelle affaire que c'est Eddy Merckx! Le plus grand coureur de tous les temps vient de battre, d'écraser le record du monde dont on va nous donner le temps exact. Je vous rappelle celui de Michael, était de 48 km 653. Mais c'est pulvérisé aujourd'hui avec notre Eddy. J'espère que j'aurai suffisamment de fil. Hoy está satisfecho. Lo ha ganado todo. El ciclismo se lo ha dado todo en la vida. ¿Qué espera ahora de su carrera? En mi carrera difícilmente podría tener una temporada mejor que la de este año. Así que lo que deseo, lo que espero, es poder seguir corriendo unos años más en las mismas condiciones. Y obviamente seguir satisfaciendo a mis seguidores. ¿Con ese mismo entusiasmo, esa misma voluntad, esa misma ansia de vencer durante muchos más años? Claro, eso no tiene por qué cambiar. 3, 2, 1, ya. Cuando llegó a la cima era un derroche de energía. Corría entre 150 y 160 carreras al año. Es un poco como un boxeador que lo tiene todo. Tiene resistencia, tiene pegada. Ganaba sus carreras con un estilo increíble. Eddy Merckx era muy admirado por sus hazañas. Pero lo que era un poco molesto es que nunca llegó a atraer la simpatía del público en general. ¿Se puede llegar a ser popular en un país en el que te apodan el caníbal? Sitôt qu'il voit une ligne, je crois qu'il veut pas essayer de la franchir le premier. Seulement, quelquefois, il faut savoir laisser les miettes aux autres. Premier,
Gana demasiado a menudo, hay que cambiar un poco. No es que no me guste, pero no es mi favorito. Trabaja para él, no para el público. Trabaja para él mismo. Lo mismo me equivoco, pero me parece egoísta. Lo admiro como ciclista, pero no me cae bien porque me parece pretencioso. Estamos hartos de tanto Merckx, Merckx, Merckx. Es una mierda, la verdad. El público francés estaba harto de las victorias de Merckx, sobre todo en el Tour de Francia. Le reprochaba a Merckx que las carreras perdieran interés porque superaba a los adversarios. Se pasó de admiración a banalización y pronto a una especie de hostilidad. Es algo que me da mucha pena porque la gente le juzga muy mal. En el fondo, no me lo creo. No es porque sea nuestro hijo, pero no creo que haya muchas personas en el mundo tan buenas como Eddie. ¿Cómo vas a explicar todo lo que ese muchacho sufre, lo que hace por los demás, lo que nadie sabe? Es imposible, no se puede contar. Le afectaba mucho. Le ponía muy triste no ser querido. Le trataban como a un caníbal por querer ganarlo todo. Pero aquella era su razón de vivir. En 1975, Eddy Merckx podía ser el primer ciclista de la historia en ganar 6 veces el Tour de Francia. A Merckx no había que batirlo. Había que abatirlo. Eddie, ¿por qué los ciclistas le llaman el caníbal? No lo sé. Algún motivo habrá, ¿no? Ni idea. ¿Porque quiere comérselo todo? ¿A usted se lo parece? No, pero ¿de dónde viene? ¿De hace mucho tiempo? Es la primera vez que lo veo, no lo sabía. No. Es de hace mucho. ¿Sí? ¿Y le molesta? No, da igual. Voy a firmar. Vale. Hasta luego. ¿Crees que hoy va a haber pelea? No lo sé. Depende del caníbal. La gente se enfada con él, pero es un campeón. Tiene que hacerlo. Es un buen hombre. Rarement on avait vu autant de monde sur la route du Tour de France. Comment expliquer cet engouement du public et pourquoi subitement le Tour de France serait-il devenu plus populaire? ¿Su favorito? Tevené. ¿Tu favorito? Tevené. 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 ¿Su favorito? Tevené. 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 Era pulidor, pero el pobre ya está muy mayor. Tevené, 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 Tevené. Tras 6 años de reinado de Eddy Merckx, la mayoría de los franceses esperan y desean un primer paso en falso del campeón. Parece que Bernard Thévenet está a punto de unirse a Poulidor en el corazón de los franceses. Pero una cosa es segura, los seguidores más chauvinistas se equivocan al creer que abuchear al maillot amarillo es forma de derrotar a un auténtico campeón. El público francés le rechazó por completo y le abucheó. ¡Cabrón de mierda! ¡Nos tienes hartos, payaso! Y en el Puy de Dôme, en el momento más duro, Merckx recibió un puñetazo en el hígado. Si no le he tocado. Que no le he tocado, ya se lo he dicho. No le he tocado. ¿Lo dice en serio? Venga ya. Eddy Merckx, un gesto a 150 metros de la meta, estaba prácticamente en pleno sprint y ha recibido un puñetazo en el hígado. Es una pena. Me parece deplorable llegar a este tipo de cosas, pero, en fin. Tampoco se puede generalizar. ¿Cree que es un chauvinismo exacerbado? No lo creo. No hace falta llegar hasta ese punto. Hay que luchar deportivamente, no con los puños. Descendíamos y una vez abajo teníamos que entrar en un gran pabellón deportivo. Eddie estaba tumbado sobre uno de los bancos y gemía de dolor. Al principio pensamos que no había sido para tanto, pero al verle tumbado así, me di cuenta de que era grave y me pregunté si podría participar al día siguiente.
Alors qu'au classement général, Thévenet est deuxième à 1 minute et demie, Zoetemelk troisième. La etapa Niza-Pralou era una etapa con muchos puertos, y yo tenía pensado atacar en el puerto de Alost. Pero Eddy, que lo veía todo, al ver que no saltaba, fue él quien me atacó 1 kilómetro antes de llegar a la cima del col de Alost. Eddy Merckx a placé un démarrage terrible à 500 mètres du sommet de ce col d'Alost, où il est là, il a fait le trou, Eddy Merckx. Il se retourne, il y a Thévenet qui suit, mais Thévenet à 20 mètres. Sensationnel démarrage d'Eddy Merckx, un véritable sprint. Me sacó 8 segundos de ventaja. Y cuando llegué a la cima sentí que me flojeaban las piernas. Me dije, me ha dado una pájara. Necesitaba alimento sin falta durante el descenso. Así que comí algo durante el descenso. Y eso me hizo perder más de 1 minuto. Pero él descendió como un loco, increíble. Adelantó a coches y motos en el descenso. Fue dantesco. L'avance de Merckx augmente considérablement maintenant dans la descente. C'est un spectacle absolument fabuleux. Et au compteur de la moto de Jules Nice, il y a certainement 90, il passe à 100 km/h. C'est une journée fantastique, et puisque tout le monde a dit que c'était ici l'étape reine du Tour de France, un peu tout de même qu'il fallait un roi pour la gagner, c'était dit, le roi Eddy. Fue una etapa como todas las demás con Eddy. Un puerto, 2 o 3 después y Eddy se iba. Sabías que no volverías a verle. Llegué al pie de Pralou como un loco porque no podía permitirlo. Después de perder 1 minuto tenía que reducir la distancia o no habría remedio. Y al subir no teníamos pinganillos, pero algunos espectadores nos iban informando. Entonces supe que me estaba acercando a él poco a poco. Al principio pensé, no voy a quedarme muy lejos de él. Y adelanté a Eddy a 2 kilómetros de la cima. Oh là là, c'est le plus mauvais jour de ma vie. Oh là là, pauvre Eddy. Pauvre Eddy, pauvre Eddy. Personne n'aurait jamais pensé une histoire comme ça. Il a été le héros. Mais le héros du jour est battu. Mon Dieu, quel rêve et quel cauchemar en même temps. C'est invraisemblable. Bernard Thévenet a été grandiose, c'est évident. Eddy avait fait... Conocíamos a Eddy. Ya se había levantado 2 o 3 veces. Por eso pensamos que atacaría sin descanso, día tras día. Alors, on me signale que Eddy Merckx est tombé. Oui. Oui, Eddy Merckx est tombé. Pero aquella vez no. Ya no era el de antes. Algo se había roto en su interior y ya no era el gran Eddy Merckx. No sabía dónde estaba. Estaba muy conmocionado. Tenía ganas de vomitar. Escupía sangre. El médico me ha aconsejado que lo deje, pero esa no es mi intención. Quiero continuar hasta el final. ¿Cree que va a poder continuar? Quiero continuar, pase lo que pase. No soy de los que abandonan. No es mi forma de ser. Tendría que haberlo dejado. Pero dijo, voy bien en la clasificación. Eso es dinero para los corredores de mi equipo. Ellos han hecho mucho por mí. Si abandono, no se llevan nada. Merckx está lesionado, magullado, tiene el seno perforado y la mandíbula fracturada. Ahora la multitud puede amarle. El caníbal es ahora un hombre como los demás. El único ciclista que ha ganado Eddy Merckx en el Tour de Francia es Bernard Thévenet. Por eso le llamaron el vencedor de Eddy Merckx. Es el único que lo consiguió. Para mí, el momento más hermoso fue cuando se colocó a mi lado. Por un momento olvidé que nos habíamos enfrentado en el Tour de Francia y me vi junto a un gigante del Tour. Es algo que tendré grabado para siempre. Eddy Merckx dijo que no debería haber aguantado en aquel Tour hasta el final. Esta carrera me ha destrozado. Tomé tantos analgésicos que ya nunca volví a encontrarme bien. Estaba siempre enfermo. No conseguí prácticamente grandes victorias tras aquel Tour del 75.
El equipo belga ha corrido bien, pero han sido los belgas con sus luchas internas los grandes vencidos de este campeonato. Merckx lucía una mirada sombría al cruzar en 33ª y última posición justo detrás de Pulidor, en la que sin duda sería su última línea de meta de un campeonato del mundo. Se perdió entre la multitud y cerró la página más hermosa de la historia del ciclismo. Creía en la victoria, pero el ex campeón del mundo no es el que era. Hoy se encuentra en el crepúsculo de su carrera deportiva. Eddy Merckx, tenemos muchas preguntas que hacer sobre usted. Un día sin, un día con. Ayer fue sin. Hoy puede que con un Merckx no del todo de vuelta. La carrera no fue la misma, pero había recuperado parte de sus capacidades. Y aquí tenemos su llegada, el 20º a casi un cuarto de hora. Es el final de un campeón que ha reinado como un déspota durante 13 años. Un maravilloso campeón y hoy un atleta vencido. ¡Qué lección de valentía! Señoras, señores, les he invitado hoy para que sean partícipes de una decisión muy importante que concierne a mi carrera como ciclista. Tras haber consultado a los médicos, he decidido no volver a correr. La de 1978 fue la última temporada de Eddy Merckx. Declaró: me duele muchísimo tener que dejarlo porque ser ciclista era mi sueño de la infancia y ahora se ha terminado. Hola, Sabrina. Hola, Sabrina. Hola. Ya he comido. ¡Qué bien! Eso está muy bien. Me voy. Sí, ¿Te vas? a mi cuarto. Vale. Ils sont là à voir Merckx à le toucher. Et quand on demande quelle est la splendeur du cyclisme, eh bien Merckx nous en donne la réponse immédiatement. La splendeur du cyclisme, c'est que l'on voit tout l'effort d'un homme. C'est que l'on voit l'effort d'un homme en pleine vitesse. Drissens, allez dire à Merckx que toute la Belgique et toute la France le regardent et qu'il est leur orgueil. Lo más importante es la emoción que transmites, que provocas. Sin emoción, no hay recuerdos. Es un fenómeno. Nunca habrá nadie igual. Ahora será difícil para un corredor tener el mismo palmarés que él. Conseguir tantas victorias en las grandes vueltas y las grandes clásicas. Me parece complicado para un ciclista moderno. Su mayor victoria fue haber hecho a Bélgica muy, muy orgullosa.